Bueno, discúlpeme doctora, voy a hacer la presentación. Tenemos la segunda jornada preparatoria de las 26 jornadas nacionales de derecho civil que se van a celebrar en el mes de septiembre, 28, 29 y creo que 30 de septiembre. La finalidad de estas jornadas es provocar algún tipo de inquietud en los temas tanto de familia, que fue ayer, como hoy los temas de sucesiones, provocar inquietudes para que de alguna manera cada uno de nosotros nos pongamos a pensar y a repensar sobre las nuevas legislaciones que hoy imperan en nuestro país a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, y con un diálogo de fuentes donde tenemos un amplio espectro de convencional también que se ha incorporado a nuestra legislación. Tenemos a tres prestigiosos profesores titulares de la casa que van a tocar los temas, específicamente los temas de sucesiones. En sucesiones tenemos partición y colación, que son dos temas interesantísimos y que el Código ha impactado, el Código Civil y Comercial ha impactado. Vamos a escuchar primeramente a la doctora Lidia Hernández, que es profesora titular de esta casa. Va a tratar el tema colación, que ha sido también, tiene interesantes propuestas del nuevo código, interesantes desde el punto de vista positivo y también repensarlo desde el punto de vista negativo. Después va a participar el doctor Luis Ugarte, también profesor titular de esta casa, y por último el doctor Carlos Ariano. O sea, son tres amigos, tres prestigiosos académicos de esta casa que nos van a poder ilustrar y nos van a provocar inquietudes y pensamientos para que todos nosotros podamos salir de alguna manera con alguna ponencia para aportar a esta legislación tan reciente y novedosa. Así que estamos, primeramente va a hablar la doctora Lidia Hernández, va a atacar el tema colación. Así que adelante, doctora, y gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. 20 minutos más o menos. Voy a tratar de avisar. Avíseme, pero igual yo llego. Bueno, vamos a encarar la interpretación de algunas normas de colación, porque indudablemente con el tiempo que tenemos no podemos abarcar toda colación. De todas maneras, la interpretación, vienen bien las jornadas de derecho civil porque tenemos un nuevo código. La interpretación del nuevo código requiere, digamos así, un conocimiento del anterior. Les digo esto porque hay principios generales que nos van a servir, así como las normas anteriores y la jurisprudencia, para interpretar el nuevo código. Yo siempre digo que no hay una ruptura total, es decir, el Código de Vélez no quedó totalmente en el pasado, porque en definitiva tenemos normas que se repiten y tenemos además errores y omisiones que el conocimiento que tenemos del código anterior nos puede ayudar a superarlas. Pues bien, yo voy a tocar algunos temas de colación, otros los va a tocar el doctor Ugarte, por lo tanto no lo quiero invadir, porque vieron que cuando tenemos un mismo tema, si invado vos tocame así. Bueno, porque a veces uno lo hace sin querer, porque todo se relaciona, ¿no?, cuando uno está tocando o está desarrollando una institución. Ustedes saben que hay que diferenciar, cuando uno habla de colación, hay que diferenciar la masa partible. La colación es una operación de la partición, del cálculo de la legítima o de la masa para calcular la legítima. Son dos cosas distintas que es bueno diferenciarlas porque en definitiva vamos a encontrar que en el nuevo Código Civil hay algún tipo de error en cuanto a la composición de estas masas. Ustedes saben, hay dos artículos en el nuevo código, el 2376 y el 2378, que nos definen la masa partible. El 2376 dispone que la masa partible comprende los bienes del causante que existen al tiempo de la partición o los que se han subrogado a ellos
y los acrecimientos de unos y otros. Se deducen las deudas y se agregan los valores que deben ser colacionados o los bienes sujetos a reducción. El 2378 además establece las bajas, es decir, que los gastos causados por la partición, el 2378 en cuanto a los gastos y las cargas, y además los legados impagos. Esto sería, digamos, la composición de la masa partible y sus bajas. El 2384 establece específicamente que los gastos causados por la partición o liquidación y los hechos en beneficio común se imputan a la masa. Como ven, la masa partible se diferencia de la indivisión comunitaria, porque la indivisión la indivisión hereditaria, en realidad en la masa partible vamos a encontrar donaciones colacionables y los bienes sujetos a reducción, con lo que en definitiva hay una diferenciación con la indivisión hereditaria. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la masa de la legítima, hablamos de una masa totalmente distinta. Es decir, vamos a calcular, para calcular la legítima, vamos a tomar todos los bienes que deja el causante, sucesibles, y además le vamos a restar las deudas, o sea que tomaremos los bienes líquidos, y a ello vamos a sumar todas las donaciones, es decir, tanto las de legitimarios como terceros, y ya no vamos solamente a tomar la donación colacionable o la donación inoficiosa, sino todas las donaciones. En la masa de legítima nosotros no tomamos los legados porque ya se encuentran dentro de los bienes del causante, mientras que en la partición, en las bajas, vamos a poner los legados impagos, como dice el artículo. Por lo tanto, se diferencian amplias masas. Además, una se calcula en el momento de la partición, la colación, porque en definitiva es una operación de la partición, y por otro lado tenemos la masa de legítima, que en realidad se calcula siempre al momento de la muerte del causante. De allí que solamente nos dice el código que en la masa de legítima se deducen las deudas, mientras que las cargas van a la masa partible. Como ven, hay una diferenciación. Ahora bien, el artículo 2385, el primer artículo de colación de donaciones, nos dice que las donaciones se toman según el estado que tenía el bien en el momento de la donación y se actualizan al momento de la partición. Esto indudablemente está bien porque, como ya dije, las donaciones se van a tomar en el momento de la partición. Pero he aquí que el artículo 2445, cuando habla de la masa para el cálculo de la legítima, toma el valor de los bienes dejados por el causante al momento de la muerte, cosa que está bien porque la legítima siempre se calcula al momento de la muerte, pero en cuanto a las donaciones, toma las donaciones según el estado que tenían en el momento de la donación, pero las actualiza al momento de la partición. Además, en cuanto a que la donación o el estado de la donación se toma en el momento que se hizo, tanto en la colación como en la masa de la legítima, esto está bien, porque en definitiva supera aquello que se planteaba y que se observaba en el Código Civil en cuanto, con la modificación de la 17711, en cuanto no se tenía en cuenta el valor o la variación del valor intrínseco de la donación. Ahora, como se toma la donación al momento de la muerte, al momento, según el estado que tenía el bien en el momento de la donación, indudablemente todas las variaciones intrínsecas no tienen efecto y se actualizará en el momento de la partición. Lo que pasa que cuando nosotros hablamos de la masa para el cálculo de la legítima,
hay un error en el código que seguramente tiene que ser subsanado en algún momento, en cuanto para el cálculo de la legítima se toma los bienes que deja el causante, deducidas las deudas en el momento de la muerte, sus valores al momento de la muerte, mientras que las donaciones se establecen su valor, se actualizan su valor al momento de la partición. Parecería ahí que hay una confusión entre la masa partible y la masa de legítima, que son en realidad, como les dije, dos masas distintas. Por lo tanto, el valor de la donación debería haberse actualizado con valores homogéneos, igual que en el caso del valor de los bienes, al momento de la muerte del causante. Cuando tomamos el valor de la legítima, yo les dije que se calculan todas las donaciones. En cambio, en la masa partible, solamente las donaciones, el valor de las donaciones colacionables y además el valor de las donaciones inoficiosas. Por supuesto que, volviendo a la masa partible, el partidor va a tener que separar, en el caso de que haya bienes gananciales, o sea que estaríamos en el momento de la donación en una sociedad conyugal, debería separar los bienes que la cónyuge va a llevar como socia en la sociedad conyugal con lo que, o en el régimen de comunidad, deberá separarlos y entrarán solamente en la masa partible los bienes gananciales que hubieran correspondido al causante. Ahora bien, otro tema que presentaba dificultades y que no fue solucionado con el nuevo código es la colación de donaciones gananciales. En realidad, el problema está, o se presentaba en el código, por supuesto, donación de gananciales cuando tenemos un régimen de comunidad de ganancias. En el caso que se hubiera realizado la donación y la muerte del causante en el régimen de separación de bienes, no tendríamos problemas. Obviamente la donación se imputaría a la sucesión del causante, la sucesión del donante. En el caso de donación de gananciales, el problema que se presentó en el código y hubo divergencias doctrinarias es donde se imputaba, es decir, donde se colacionaba la donación de gananciales. Si la computamos en la sucesión del donante o se colacionaba solamente el 50% como fuera un bien ganancial en la sucesión del donante y el otro 50% a la muerte del cónyuge supérstite. En realidad, sin mencionar todas las posiciones doctrinarias, yo les traería a cuento la de Fas y Bosser, que ellos consideraban, ¿se acuerdan que no hablaban de asentimiento sino de consentimiento? Y consideraban que había una especie de copropiedad, con lo que, tratándose de una acción de gananciales, había que colacionarla el 50% en la sucesión de cada uno de los cónyuges. Nosotros con Ugarte escribimos en el libro de sucesión del cónyuge, ya en aquella época, hace bastantes años, que en realidad, como en el régimen de comunidad de ganancias, la titularidad es de aquel que adquiere el bien, cada cónyuge es titular de los bienes que adquiere, aun cuando sean gananciales. Lo cierto es que habría que colacionar la donación de gananciales en la sucesión del donante, salvo, claro está, que cada uno, que los cónyuges hubieran donado partes indivisas gananciales conjuntamente. Entonces allí, en proporción de las partes de cada uno, se colacionarán en cada sucesión. ¿Sí? Bueno, otro tema, así como yo diferencié la masa partible de la masa de cálculo de la legítima, habría que diferenciar también la acción de colación, que no tiene nada que ver con la protección de la legítima, de la acción
de reducción que aquí se protege la legítima en los casos de donaciones inoficiosas o legados. En realidad, ustedes saben que cuando uno, en el caso de la colación, el código mantiene la igualdad de los herederos, mantenía, digamos, la igualdad de los herederos legitimarios mediante la imputación y la computación y la imputación, es decir, considerando que toda donación hecha a un legitimario se consideraba o se considera adelanto de herencia. Si esto es así, en el código actual tenemos distintas o distintos artículos que movilizan este tema de la igualdad de los herederos. Es decir, no se reproduce el 3476 en cuanto hablaba de adelanto de herencia, ¿sí? Pero además encontramos que parecería que el código, al no hablar de adelanto de herencia, se está quedando con aquellas posiciones doctrinarias que hablan de la igualdad entre los herederos, que nos vienen, luego lo vamos a ver cuando veamos legitimación, nos vienen de distintos sistemas jurídicos. Ahora, por un lado, se deroga el artículo que hablaba de adelanto de herencia, aunque todo el sistema parecería ir o mantener el tema de la computación o imputación, es decir, de considerar a toda donación, aunque no sea inoficiosa, porque no tiene nada que ver con la legítima, de toda donación a un legitimario como adelanto de herencia. Pero por otro lado, encontramos que el mismo código nos establece una desigualdad entre los legitimarios porque considera que los ascendientes no deben colación o no deben colacionar. Acá encontramos una desigualdad entre los legitimarios. En realidad, la desigualdad entre los legitimarios nos aparece en el tema de la colación al considerar que los ascendientes ya no colacionan, y nos aparece también en el tema de la legítima, porque en el tema de la legítima vamos a encontrar que el cálculo de la legítima es mucho más individual que en el Código Civil, y tenemos que calcular legítima para cada uno de los descendientes, aquellos que existieran dentro de los 300 días de la donación, ¿no? Es decir, dentro de los 300 días de la donación, y hubieran nacido dentro de los 300 días de la donación, y además nos derogan el 1832, inciso primero, con lo que cada descendiente va a tener una legítima distinta, cuando con el 1832, inciso primero, que tanto criticamos, porque cuando la 17711 introduce el 1832, inciso primero, lo criticamos diciendo que está dando derechos a alguien no concebido, porque se acuerdan que el 1832 consideraba que si había un descendiente, todos los que nacieran después se calculaba o entraban dentro del cálculo de la legítima de ese descendiente, aun cuando no existieran ni siquiera concebidos en el momento de la donación. Hoy en día no tenemos el 1832 y el cálculo de la legítima lo hacemos para cada descendiente. Yo he hecho cálculos de la legítima en clase y los mismos alumnos se rebelan porque hay descendientes que tienen a lo mejor 90.000 de legítima y otros que tienen 30.000. Con lo que en definitiva parecería que aquellos que sostenían que había que tomar el heredero legitimario existente al momento de la muerte, a lo mejor llegaban a una igualdad mayor que la que tenemos actualmente. Esto en cuanto al paralelismo entre la colación y el cálculo y la acción de reducción. Pues bien,
Otro de los temas, ¿cuántos estoy hablando? Bueno, otro de los temas, 5 más. Otro de los temas que quisiera entrar a desarrollar, lo voy a hacer más rápido porque pensé que me faltaba más, es el tema de la legitimación, tanto para pedir la colación como para colacionar. Ustedes saben que actualmente, es decir, cuando uno habla de colación, hay 3 sistemas, digamos, diferenciados. Puede haber alguno más mixto, pero en general 3 sistemas diferenciados. El romano, donde solo colacionaban los descendientes, porque se consideraba un adelanto de herencia, se presumía la voluntad del causante que estaba adelantando una herencia. El Código Civil argentino, después de la ley de fe de ratas, que tomó el proyecto del español del 51, que consideró que solamente colacionaban los legitimarios, todos los legitimarios. Y por último, el Código Civil actual, que considera que solamente colacionan los descendientes y el cónyuge. Por lo tanto, no colacionan los ascendientes. Son 3 sistemas. Yo me acuerdo que nuestro maestro, Mafía, que fue muchos años titular, tanto del doctor Ugarte como mío, él decía que en realidad el sistema no era coherente, porque el sistema consideraba que toda donación hecha a un legitimario era un adelanto de herencia, no se veía como una donación hecha a un ascendiente fuera o sea tenida como un adelanto de herencia. Por lo tanto, él mostraba la incoherencia del sistema. Pues bien, el sistema cambia y por lo tanto ahora, tomando aquello que decía Mafía y que también tomaba Bibiloni en su anteproyecto, los ascendientes no colacionan. Además, hay otro sistema, que no lo dije, que es el francés, donde todos los herederos legítimos colacionan. Pero bueno, dejemos el código francés y vayamos al nuestro. En el nuestro, entonces, los ascendientes no colacionan. El problema está ahora, como dice Zanoni, bueno, una incoherencia la hemos superado, pero entramos a una mayor incoherencia, según él, que es la desigualdad entre los herederos. Porque precisamente lo que piensa Zanoni es que en realidad el ascendiente no colaciona, pero sí puede pedir la colación, porque el Código Civil otorga la colación, el Código Civil y Comercial, a todo legitimario que existiera en el momento de la donación, con lo que indudablemente el ascendiente, según este artículo que no distingue, podría pedir la colación. Él da el ejemplo de una donación hecha a un ascendiente y una donación hecha a un cónyuge, con lo que el ascendiente podrá pedir, el cónyuge deberá colacionar y el ascendiente que le puede pedir la colación no colaciona. Esto nos muestra también, una desigualdad indudable, pero partiendo de la base, como dice Zanoni, que los ascendientes pueden pedir la colación. Hay otra posición que creo que mantenemos, por lo menos nosotros 3, que considera que en realidad aquel que no colacione no podría pedir la colación. Es decir, siguiendo los principios generales de la colación, si el ascendiente no colaciona, tampoco podría pedir la colación y por lo tanto ahí podríamos mantener, digamos, una mayor igualdad entre los legitimarios. Otras posiciones doctrinarias también actuales nos dicen que en realidad habría que volver al sistema anterior. Pero como yo les dije, para mí no es un error del código, sino es una cuestión de criterios, ¿no?
Es decir, si nosotros vamos a reformar, sí, yo creo que habría que reformar los errores, pero no reformar todas las cuestiones de criterio del código. Por lo tanto, en el tema de los ascendientes, si no colacionan para nosotros, tampoco podrían pedir la colación. El otro tema en los legitimarios es el tema del cónyuge, en cuanto a que actualmente es ley aquello que en el 2002 habíamos, la Cámara Civil estableció mediante un plenario, en el plenario Espota, que el cónyuge para pedir la colación, y acá estamos hablando de la legitimación activa, para pedir la colación tiene que ser cónyuge, es decir, ya tiene que ser legitimario en el momento de la donación. Por lo tanto, no colacionaría todas las donaciones anteriores al matrimonio y sí todas las donaciones posteriores al mismo. En aquel entonces, ya en el Código Civil, hubo distintas posiciones doctrinarias en cuanto a tomar el momento de la muerte del causante, ¿sí? Pero hoy en día ya es ley y ya no podríamos decir que todos los herederos al momento de la muerte tienen o pueden pedir la colación, pues ahora, tanto para colacionar como para pedir la colación, hay que ser heredero forzoso en el momento de la donación, ¿sí? Por último, lo último, porque ya me pasé de tiempo, es el tema de los acreedores. Es cierto que el acreedor del heredero puede pedir la colación, el legitimario puede pedir la colación mediante la acción subrogatoria. El tema que se presenta y que la mayor parte de la doctrina dice que no puede pedir la colación es el acreedor del causante. Es cierto, como principio general, el acreedor del causante no puede pedir la colación, solamente lo podría hacer en el Código Civil con la aceptación pura, en el Código Civil con la aceptación pura y simple de la herencia, es decir, que si había aceptación con beneficio de inventario, ya el acreedor del causante estaba totalmente desinteresado de pedir la colación, no podía ir contra las donaciones. Lo que pasa que si bien en el Código Civil y Comercial actual tenemos una limitación de responsabilidad, todos sabemos que aún no hay beneficio de inventario, todos sabemos que puede haber responsabilidad ilimitada cuando no hacemos el inventario dentro de los 3 meses de ser intimados, cuando ocultamos bienes de la herencia, cuando vendemos algún bien sin autorización, con lo que en definitiva podemos volver a una responsabilidad ilimitada. Entonces yo me pregunto, aquello que sostenía nuestro maestro Mafía, que cuando había aceptación pura y simple, el acreedor podía iniciar la acción de colación porque había confusión de patrimonios y responsabilidad ilimitada del heredero, ¿lo podrá hacer en los casos en que el heredero pierde la responsabilidad limitada? Esta es una cuestión de interpretación. Y el otro tema es el de heredero de cuota. Si el heredero de cuota no es legitimario, indudablemente por sus semejanzas con el legatario de cuota, nunca va a poder ir contra las donaciones, porque se supone que la cuota es sobre la porción de los bienes del causante. De todas maneras, como decía Nobrirro, habría que ver qué es lo que dijo el causante en el testamento, porque puede muy bien la solución ser distinta según los términos de la decisión testamentaria. Y por último, lo que sí les quiero decir que también el artículo 2385 amplía el ámbito de la colación a la sucesión testamentaria. Esto siempre y cuando se mantengan las cuotas establecidas en la sucesión intestada. Esto es así y se ha tomado una posición doctrinaria. Yo me acuerdo que acepté colaciones en las sucesiones testamentarias como juez, cuando en la sucesión testamentaria se reproducía sin alterar las cuotas de la sucesión intestada. Por lo tanto, se amplía y también se amplía
la posibilidad de dispensar en el mismo acto de la donación, mucho más amplia que el discutido artículo 1805. Es decir, que solamente los que sosteníamos que podía haber colación en el acto de la donación entre ascendientes y descendientes, ¿sí? Ahora se amplía el 2385, lo amplía a todo acto de donación, más allá de que el acto sea del padre al hijo, por ejemplo. Me van a matar. Adelante, doctor Ugarte. Bueno, agradecemos al doctor Hernández toda su exposición y voy a tratar de retomar en algunos temas que pueden ser de interés para estas jornadas nacionales. Reitero que el plazo para presentar ponencias se ha ampliado al 15 de septiembre, de manera que los interesados o aquellos que puedan, a lo mejor de estos comentarios, pensar en alguna ponencia, ya tienen tiempo para mandarla incluso por vía de email o de formal. Es verdad que, como dijo recién la doctora Hernández, para comprender el instituto de la colación en el Código Civil y Comercial es necesario partir de la base del Código de Vélez. Y si nosotros recordamos la tradicional definición de Guastavino de colación, la vamos a tener que adecuar al nuevo código. Para Guastavino, la colación era una obligación que incumbía a coherederos forzosos respecto de sus coherederos forzosos, por la cual se iban a computar el valor de las donaciones en la masa partible para imputarlos a la escuela del donatario. Esta clásica definición que venimos repitiendo hace años, muchos de nosotros, ahora tendríamos que actualizarla con el nuevo código. La doctora Hernández se refirió al tema de la legitimación activa y pasiva de la acción de colación. Yo me voy a referir también a la cuestión de las liberalidades colacionables que parten de la base de convenciones hechas con el causante que han procurado una ventaja o obtener un beneficio particular. Tratando de dar un concepto actual y partiendo de las enseñanzas citadas, podemos señalar que la colación, para nosotros, es la obligación que incumbe a los descendientes y al cónyuge supérstite, según el Código nuestro, que concurren a la sucesión legítima o testamentaria en que el testador llame a recibir las mismas porciones que corresponderían al cónyuge o descendientes en la sucesión intestada, y que concurren con coherederos de igual rango de computar en la masa partible el valor de las donaciones o de los beneficios convenidos con el causante durante su vida a fin de procurarles una ventaja particular, con imputación a la propia escuela como operación de partición y salvo dispensa o cláusula de mejora expresada en la donación o en el testamento. Esta sería una actualización del concepto de Guastavino, que nos lleva a comenzar por uno de los tres temas que voy a tocar en este comentario. El primero de ellos se refiere a la dispensa de colación y que un poco también aludió recién la doctora Hernández, porque el artículo 2385 autoriza a dispensar la colación en el acto de la donación o por testamento. Esto tiene como fundamento el anterior artículo del Código de Vélez, el artículo 3484, que refiriéndose a la dispensa, a la forma y a los límites de dispensar la colación, establecía que la dispensa de la colación solamente podía otorgarse por testamento en los límites de la parte disponible.
esa norma del artículo 3484 del Código anterior, nosotros decíamos que tenía al menos dos excepciones. Una de ellas era el viejo artículo 1805, que indicaba que cuando se efectuaba una donación de padres a hijos y no se imputaba a qué cuenta iba a señalarse o a asignarse esa donación, debía presumirse que era un anticipo de la parte legítima. A partir de esta norma, si la ley presumía esa imputación a la parte legítima, dejaba, para algunos, la posibilidad implícita de imputar la donación al descendiente a la parte disponible. Y si imputábamos a la parte disponible, estábamos dispensando de colacionar. Esta interpretación del artículo 1805 del Código de Vélez no era pacífica. Algunos reaccionaron y dijeron que darle carácter de excepción del viejo artículo 3484 al 1805 significaba dejarlo prácticamente sin aplicación. Y de manera que la norma de la dispensa testamentaria nunca iba a funcionar. Otros decían que era inservible el artículo 3484 frente a la norma o a la excepción del artículo 1805. Unos hablaban de que esta norma en materia de donaciones solamente se refería implícitamente a la dispensa de colación, y el otro era explícito, categórico y especial. Más allá de esto, ya que estamos citando a Mafía, nuestro profesor Mafía señalaba que tenían campos de acción distintos y que la imputación de las donaciones en el acto de la donación no significaba que no se pudiera hacer una donación al ascendiente, y que entonces sí, únicamente esa donación al ascendiente podía ser dispensada por testamento en los límites de la parte disponible. Ahora ya no tenemos ese problema, porque ya no tenemos la obligación del ascendiente a colacionar. La otra cuestión que planteaba esta primera excepción del artículo 1805, que planteó sobre todo la doctrina notarial, era la posibilidad de revocar esa dispensa de colación. Y entonces se preguntaban cómo iba a revocarse si admitíamos en la propia donación la imputación a la parte disponible. Bueno, la respuesta es muy sencilla: quedaba el 3484 con la posibilidad de hacer un testamento ulterior a la donación con imputación a la parte disponible para imputarlo a la legítima, para respetar el criterio sentado linealmente por la norma. La segunda excepción era el artículo 3604, ¿se acuerdan? Esa transmisión de bienes a los legitimarios. Lo tengo aquí: si el testador hubiera entregado por contrato en plena propiedad algunos bienes a algunos de los herederos forzosos, cuando fuera con cargo de renta vitalicia o reserva de usufructo, el valor de los bienes iba a ser imputado sobre la parte disponible del testador y el excedente traído a la masa de la sucesión. Más allá, dejemos la parte final que no nos interesa. Acá también había, en esta venta con reserva de usufructo del padre al hijo, por ejemplo, una dispensa de colación, porque al imputarlo a la porción disponible estaba mejorando, solamente que había que colacionar el resto. También el artículo 3604 generó un montón de problemas. No nos vamos a referir a la distinción del aunque o el reemplazo del aunque por el cuando del texto originario y todas las interpretaciones amplias y restringidas que me parece no han tenido una actualización muy elogiosa en el artículo 2461, que trastoca todo el sistema de legítima. Esto sería para charlarlo en otro momento, y la doctora Hernández ya ha escrito al respecto, así que puede también explayarse. Pero lo que quiero decir es que con este criterio del principio de la dispensa solamente testamentaria
salvo estas excepciones del Código de Vélez, el nuevo código prevé la posibilidad expresa de dispensa en la donación o por vía testamentaria. Y agrega en otro párrafo del mismo artículo, en el último párrafo del artículo 2385, que el legado hecho al descendiente o al cónyuge se considera realizado a título de mejora, excepto que el testador haya dispuesto expresamente lo contrario. Esta norma a nosotros tres, que estamos los tres contiguos profesores, nos llamó la atención, y presentamos incluso una ponencia a la que me refiero brevemente. Porque decir que el legado al descendiente o al cónyuge dentro de la colación es realizada a título de mejora, me parece en primer lugar que no se refiere a un supuesto de colación. Se refiere en todo caso, metodológicamente está mal ubicado, porque debió haber sido consignado cuando se tocaba la legítima y la parte disponible. Pero más allá de la observación metodológica, tampoco es colación, porque los legados no se colacionan. Según lo que hemos escuchado, no se puede anticipar una herencia si el legado recién, el derecho al legado, nace a partir de la muerte. ¿Qué anticipación de herencia me hablan? Es realmente desde el momento de la muerte del causante que el testamento adquiere vigor, que nace el derecho al legado y, consecuentemente, la petición de entrega de los supuestos que corresponden, el legado de cosa cierta, por ejemplo. Más allá, entonces, ya no estamos en un supuesto de colación. Lo que ha hecho el nuevo, o los codificadores en el nuevo código, es decidir que un prelegado, es decir, si hay herederos instituidos, si se trata de descendientes o ascendientes, y además se le asigna un legado, bueno, ese legado ellos consideraron que en lugar de imputarlo a parte disponible, se impute a mejora, y por lo tanto traiga dispensa, entre comillas, dispensa de colación que no es colación, dispensa de la operación de computar, diríamos, por la vía del legado al descendiente. O una mejora tácita. Fornelli la llamaba, le estaba diciendo a Carlos que lo leí hoy, Fornelli la llamaba disposición de última voluntad en la porción disponible. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos un tema. Los legados en realidad, si tuviéramos que imputarlos, todos los legados se van a imputar a la parte disponible, por principio general, porque los legados inoficiosos son reducibles en primer término, de manera que lo que exceda y afecte en la legítima van a ser inoficiosos. Pero acá estamos en este legado al descendiente o al cónyuge. Y algunos autores, puedo mencionar al profesor Córdoba, he leído también a Medina y Roleri, dicen que estamos en un artículo que contradice expresamente el artículo 2414 del nuevo código. Y el artículo 2414 para nosotros se refiere a otro supuesto, se refiere a la partición por ascendiente. El ascendiente puede hacer partición de sus bienes respecto del descendiente por testamento o por donación. En el testamento debe manifestar expresamente si lo hace a título de mejora, es decir, que lo va a imputar a la parte disponible. Pero no podemos asimilar estas dos normas, ni la contradicción se presume en el legislador. Debemos señalar que estos dos artículos tienen campos de acción distintos. Uno para la partición del ascendiente, que debe respetar el principio de igualdad en la asignación de los bienes, y otro en materia de legado al descendiente
o al cónyuge. En el caso de la partición por ascendiente, si vamos a romper la igualdad que es un efecto de la partición, entonces eso deberá manifestarse expresamente. En el legado particular hecho al descendiente o al cónyuge que no comporte la atribución de los bienes, porque sí, que asigna un derecho o un bien particular, pero nada más, allí sí cabía la posibilidad de discutir la imputación, y la ley ha optado por consignarlo, por imputarlo a la parte disponible. Por eso nosotros decimos que el testador podrá beneficiar al descendiente o al cónyuge con un legado que se imputa dentro de la parte disponible, que implica una mejora al legatario, y opcionalmente podrá establecer en forma expresa que el valor del legado sea computado a la masa ficticiamente, entendiéndolo como una operación de colación, reitero, en sentido muy amplio. ¿El resultado de todo esto qué es? ¿Cuál es? Y bueno, que la consecuencia dispuesta por la ley, la opción prevista por la ley, me parece que debió tener algún, además de estar ubicada en otro supuesto o en otra parte del código, debió ser mayormente explicitada. Esto en cuanto a la dispensa de la colación en el legado al descendiente y al cónyuge. Por otro lado, la doctora Hernández también se refirió a la colación ficta. Recordemos que la colación ficta tiene determinadas consecuencias, no se traen los bienes. Nada de lo donado se devuelve, decía Borda. Se devuelve el valor, se trae el valor ficticiamente a la masa partible para imputarlo a la escuela del donatario. ¿Y qué consecuencias trae esto de la colección ficta? Bueno, en primer término, que por ejemplo los coherederos van a carecer de la acción reivindicatoria contra los terceros adquirentes de inmuebles donados al heredero deudor, al coheredero deudor de esa colación. De hecho, hay fallos que rechazan medidas cautelares en tanto no se demuestre agravio a la legítima, porque allí la acción sería otra, con otro tipo de naturaleza, como sería la acción de reducción. De la misma manera, por supuesto que el donatario podrá disponer libremente del bien donado sin que esto obste al ejercicio de la acción personal de colación. El segundo tema que tengo para comentar o para dejar algunos interrogantes es respecto a las liberalidades colacionables. Aquí, en el Código de Vélez, el sistema era muy claro. A partir del artículo 3476 del Código de Vélez, toda donación efectuada de un heredero forzoso que concurre a la sucesión legítima del donante se presume anticipación de la parte hereditaria. Eso decía más o menos textualmente el 3476. Es decir, exigía la donación, exigía este contrato unilateral de transferencia gratuita de una propiedad. Y a punto tal lo hacía que luego el artículo 1791 establecía en una serie de incisos, en 8 incisos, de los cuales 2 derogó la ley 17711, las liberalidades que no eran donaciones y que por lo tanto no eran colacionables. Vélez Arfield, en la nota del artículo 3479 del Código Civil, citaba a los escritores franceses y decía que todas las liberalidades que el difunto hubiera hecho en vida a los sucesores legítimos, acuérdense que en el código, en el proyecto originario, colacionaban todo, no solo los forzosos, pero si se había dado esta exención en la doctrina francesa, pero opino, decía Vélez, que esta extensión a la colación sería dejar incierto lo que debe comprender y establecer un antecedente para cuestiones que el interés particular multiplicaría a lo infinito.
Por eso limitó la obligación de colacionar a los bienes que fueron objeto de una verdadera donación. Esto es importante, esta nota, me parece. Porque en el nuevo código tenemos una visión distinta, tenemos una reducción de las porciones legítimas, esperada por la doctrina y por los operadores, como dicen ahora, del derecho sucesorio. Pero también tenemos una ampliación que puede llegar a ser de alguna manera excesiva en aquel artículo que indica, en el artículo 2391, que indica que los descendientes y el cónyuge supérstite obligado a colacionar deben colacionar también los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular excepto de imperio. Entonces, reducimos las legítimas y ampliamos la posibilidad de colación. Veremos, el tiempo dirá si lo estamos ampliando al infinito, como decía Vélez, o no. Pero nosotros tenemos que estar muy atentos a ver hasta dónde vamos a considerar liberalidades colacionables que no son donaciones. Además, que dice amplía, pero después en todo el resto habla de donaciones. Bueno, es como que se sí, es de alguna manera por lo menos desparejo en esto. Pero yo había escrito ya por 1987 una comparación en la ley de la colación y la reducción, y en ese momento había hecho una investigación de jurisprudencia de cómo la jurisprudencia había sido permisiva y había ampliado la noción restrictiva de la donación a otras liberalidades que aceptó que fueran colacionables. Ahora supongo que vamos a entrar en un proceso inverso. Ahora, después de todas las liberalidades colacionables que se establecen, cualquier convención con el difunto que procuró una ventaja, que si no le paga, no le cobra la tarjeta de crédito, le hace un préstamo al hijo sin interés. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el concepto de la convención hecha con el difunto, esta extensión de la colación? Bueno, y en ese artículo que estuve reviendo hoy, o por lo menos repasando un poco los fallos, allí citaba los casos en los cuales se aceptó la colación aunque no hubiera donación. En la constitución gratuita de un usufructo, que estaba en el inciso 8 del artículo 1791, cualquier acto por los que las cosas se entregan o reciben gratuitamente, no con el fin de transferir el dominio. En aquel momento no eran donaciones y, sin embargo, la jurisprudencia admitió que la constitución de un usufructo implicaba donación de las rentas, donación de los frutos de esa cosa fructuaria. Sumas adelantadas al hijo después de la declaración de quiebra de este último, el valor de las mejoras en la casa de la hija en ejercicio de la patria potestad, las primas de seguro de vida, que ahora están expresamente indicadas en una de las normas de colación, el precio para la compra del inmueble del hijo con origen en la entrega del dinero del causante. Bueno, ahí hay una donación manual de dinero, más sencillo. El arrendamiento rural prolongado al hijo vencida la emergencia, los objetos cuantiosos que exceden regalos normales, los intereses no percibidos de préstamos a herederos, la cesión gratuita de una herencia, distintos fallos que fueron admitiendo liberalidades colacionables. Recordemos que el 1791 del Código de Vélez establecía que no eran donaciones la renuncia de una hipoteca o fianza de una deuda no pagada, el dejar de cumplir una condición al que esté subordinado a un derecho eventual, aunque la omisión se tenga en mira el beneficio, la omisión voluntaria de dejar perder una servidumbre por el no uso de ella, el dejar interrumpir una prescripción para favorecer la prescripción para favorecer al propietario, el servicio personal gratuito por el cual el que lo hace acostumbre pedir un precio,
y todos aquellos actos por los cuales las cosas se entregan o se reciben gratuitamente, pero no con el fin de transferir o adquirir el dominio. Esos eran los 6 incisos que estaban vigentes hasta el 2015. Los que derogó la ley 17711, que estaban en el originario y que por lo tanto pasaron a ser donaciones a partir de la derogación de aquellos actos que no eran donaciones, fueron 2. La repudiación de una herencia o legado con miras de beneficiar a un tercero, el inciso 1, y el pago de lo que no se debe con miras de beneficios al que se llama acreedor. O sea que ya eran donaciones consideradas y ahora también. Entonces, acá tenemos las ampliaciones de las liberalidades colacionables, si hay que fijarles límite o no, se los dejo como inquietud. Y por otro lado, las excepciones de los bienes colacionables que estaban en el viejo artículo 3480 del Código de Vélez, los gastos de curación, de alimentos, de curación por extraordinarios que fueran, de educación, los que los padres hagan en dar estudio a sus hijos o para prepararlos a ejercer la profesión, el ejercicio de algún arte, bueno, todo esto ahora se ha modificado. Todo esto se ha modificado, en algún caso, como los gastos para insertar al hijo en su profesión, esto ahora es colacionable. Fíjense lo que dice el artículo 2392, beneficios excluidos: no se debe colación por gastos de alimentos, ni por los de asistencia médica, por extraordinarios que sean. Ahí tenemos una discusión. ¿Qué es asistencia médica? ¿Comprende la cirugía estética o la cirugía reparadora? Bueno, por ejemplo. Ni los de educación y capacitación profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados a la fortuna y condición del causante. Ni los gastos de boda, ni por los gastos de boda, o sea, no se colacionan los gastos de boda, que no excedan lo razonable. Ahí tenemos otro margen. ¿Qué es lo razonable en los gastos de boda? Bueno, ni los presentes de uso, ni por el seguro de vida que corresponda al heredero, pero sí por las primas pagadas por el causante a la aseguradora hasta la concurrencia del premio cobrado por el asegurado. También se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de las deudas. O sea, la última parte da un giro de 180 grados sobre el 3480 del viejo Código Civil. Entonces, acá tenemos, digamos, un margen para la discusión sobre los actos sujetos a colación. Hay algunos fallos interesantes, todos conocemos el fallo del año 2005, Vogelius, por ejemplo, que consideró que el trastro, el fideicomiso celebrado en Londres con implicaciones, con efectos en nuestro país, por el cual otorgaba beneficios al legitimario a título de fideicomisario, se consideró, con un voto de Zanoni, muy bueno, se consideró una liberalidad colacionable. Bueno, este es el segundo tema que les dejo planteado y voy cerrando para que no me critique el doctor Berbere, con el último tema que elegí, que se refiere a la prescripción liberatoria. El Código no ha reeditado, no ha tomado el plenario Arce. Y no sabemos por qué. No sabemos si porque no le gustaba o si porque, como es civil y comercial, y esto es un plenario civil, no se aplica el comercial, fuero comercial en la capital, vaya a saber por qué. Pero en el plenario Arce, lo cierto es que la Cámara Civil y la doctora Hernández votó con la mayoría, tengo algún reparo, digamos, lo que mencionó fue, lo que decidió era que no se aplicaba la doctrina del plenario Glover, que se refería a condicionamiento de la acción de simulación ejercida por el síndico en el caso Glover, sobre la acción principal. En este caso Arce, con Arce lo que dijo la mayoría es que en la colación y la reducción, cuando la donación aparece disimulada, se aplica el plazo de prescripción mayor. En el caso, en ese entonces, 10 años, el decenal. Ahora sería el quinquenal. El tema es discutible. El tema es discutible porque la base
base es la famosa discusión entre la acción de simulación ejercida entre las partes o por terceros, a la cual se refiere sí expresamente el artículo 2562. Acá diciendo con Jorge Aspiri, que dice que no hay plazo previsto para la acción de simulación ejercida por terceros. Para mí sí lo hay. Está en el título del artículo 2562, que habla desde cuándo se computa el plazo de prescripción de 2 años, y en 2 incisos, el A y el B, o el B y el C, se refiere a la acción de simulación ejercida por terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Y a la acción ejercida por las partes. Básicamente, transcurrido el plazo de prescripción liberatoria de la simulación, ¿ello impide el ejercicio de la colación o reducción? La Cámara Civil en Arce dijo que no. Dijo que la simulación es una acción instrumental, sirviente, diría Jean Vías. Es una acción accesoria, sirviente de la principal. Sirviente de la principal, que es la colación o la reducción. Entonces, hay que ampliar el plazo de la simulación al decenarlo al quinquenal, que es propio de la colación o de la reducción. Y que empiezan con la muerte, salvo los casos de convención de testaferro, cuyo íter simulatorio pueda postergar un poco el inicio de la acción. No me quiero referir a eso. Lo que digo es que el argumento más importante, y hay que reconocerlo, del plenario, de la mayoría del plenario, es el que dice, axiológicamente, no puede estar en mejor situación el que disimula la donación que el que la deja ostensible. Si yo tengo que desentrañar, descubrir la donación simulada, por ejemplo, bajo la apariencia de una venta, ¿por qué lo voy a limitar al plazo de 2 años? Pero esto puede tener a lo mejor andamiaje y razonabilidad para el caso de la reducción, pero el caso de la colación no tiende a proteger la igualdad. Y además, si el inicio de la acción de simulación ejercida por terceros es desde que se conoce el efecto y la ocultación o el ocultamiento del acto simulado, entonces allí me parece que los argumentos empiezan a ser un poco más opinables, por lo menos discutibles. De todas maneras, además, si la idea del codificador nuevo ha sido disminuir los plazos de prescripción en general, porque no es el mismo sistema de comunicación de la época de Vélez que el WhatsApp y toda la informática y telemática y todo lo que tenemos ahora. Bueno, lo dejo como criterio. No se ha previsto el plenario en el Código Civil y Comercial y no sabemos. Sí, Jorge Ospiri dice que se aplica. Medina dice que está mal, que habría que no se aplica a la colación. Digamos, es opinable y es un tema que me parece que también podría ser desarrollado en las jornadas. Les agradezco mucho. Bueno, buenas tardes a todos. Ustedes saben que hablar último tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que posiblemente usted esté un poco cansado. Y la ventaja para mí que voy a hablar menos para terminar a horario. Bien, también tengo una ventaja, que yo no les voy a hablar del código de Vélez Arfield, ni de la ley 17, ni de nada. ¿Por qué? Porque voy a tocar un tema que el Código Civil y Comercial es absolutamente novedoso. Es decir, no estaba recogido en nuestra legislación anterior. Entonces esto me exime de hacer cualquier comparación con el sistema de Vélez Arfield. Yo me voy a referir a los derechos de atribución preferencial en la partición. Estos derechos aparecen regulados por el nuevo Código Civil y Comercial en la partición de la comunidad conyugal y aparecen también en la partición hereditaria. Y exhiben en esta bicéfala regulación algunas inconsecuencias entre una y otra. Me voy a referir en primer lugar a qué se entiende por un derecho de atribución preferencial y cuál es su origen. Evidentemente no es un invento de los legisladores del nuevo Código Civil y Comercial. De hecho, sí estaban en los proyectos
de reformas del Código Civil del año 1998 y creo también en el de 1993, y su fuente principal ha sido el Código francés, donde estos derechos de atribución preferencial, ¿cuál era el origen de esto? El tema estaba en la fragmentación de la propiedad agraria, es decir, cuando fallecía una persona, el Código de Napoleón, Código francés, seguía el sistema de división de las legítimas, es decir, dividía la tierra. Para evitar la fragmentación de esa propiedad agraria, se le daba la preferencia al heredero que había trabajado con el causante en el campo de quedarse compensando al resto de los herederos en valores o con otros bienes hereditarios. Este es el origen remoto de estos derechos de atribución preferencial. Desde el punto de vista de a qué principio responde este derecho de atribución preferencial, quienes me precedieron, tanto la doctora Hernández como el doctor Ugarte, les habló del principio de igualdad de la partición, ¿verdad? Pero el principio de igualdad de la partición se puede descomponer en dos elementos. Uno es el principio de igualdad cuantitativa, es decir, que cada heredero debe recibir cuantitativamente y en proporción a su cuota hereditaria los bienes, digamos, que representen una igualdad. Pero el principio de igualdad reconoce otro elemento, que es el principio de igualdad cualitativa, no cuantitativa. Principio que no tiene recepción expresa, no la tuvo en el Código Civil de Vélez, no la tiene en el Código Civil y Comercial, pero sí la desarrolló la jurisprudencia. Cuando ustedes han visto fallos donde en una sucesión se dice que habiendo inmuebles, dinero o bienes de distinta naturaleza, el partidor no puede asignar todo el dinero a un coheredero y asignarle los bienes al otro. ¿Eso qué les está diciendo? Que hay un principio de igualdad cualitativa, es decir, hay que distribuir en la medida de lo posible dinero a todos y, si se puede, bienes, muebles o inmuebles. En el derecho español, el principio de igualdad cualitativa es un principio que tiene recepción expresa. Nosotros la tenemos desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, el derecho de atribución preferencial, en rigor de verdad, es una excepción al principio de igualdad cualitativa. ¿Por qué? Porque en lugar de que, vamos a ver qué bienes pueden ser el objeto de esta atribución preferencial, en lugar de distribuirlos en proporción a la cuota, se faculta al heredero, que reúne ciertas condiciones, a que se lo atribuya a él, prefiriendo esa preferencia, compensando al resto con otros bienes de la herencia si los hubiere, y si no los puede compensar en valores. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, un poco yo lo expliqué cuando hablamos del origen en Francia, es decir, por supuesto el origen era la propiedad agraria, pero en realidad después se extendió a todas las unidades económicas, establecimientos comerciales, industriales, ganaderos, etcétera, etcétera. Y entonces la finalidad es distinta dependiendo de a qué bien atributado nos refiramos. Fíjense, esto está regulado en materia sucesoria, obviamente en el capítulo de la partición, porque es un derecho que permite, es una facultad que se le concede al cónyuge o al heredero. Hoy ustedes van a leer en el código copartícipes, pero en realidad copartícipe es un término más amplio. Cuando nosotros hablamos de derecho de atribución preferencial, nos referimos al heredero o al cónyuge, aunque no herede cuando concurra con descendientes. Dice el artículo 2380 que el cónyuge sobreviviente o un heredero pueden pedir la atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo, si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicios que constituya una unidad económica en cuya formación participó. Es decir, que el primer bien atributado, es decir, que puede ser objeto de este derecho de atribución preferencial, es este establecimiento. La enumeración
no podemos considerarla taxativa, porque no tendría sentido que incluyamos el establecimiento, digamos, agrícola y el no ganadero, digamos, o minero. Creo que el término tiene que ser suficientemente amplio para englobar todo lo que entendamos por establecimiento. Claro que el término establecimiento también puede ser bastante amplio y decir a qué se refiere. Digo que como los abogados, jueces, profesores, tenemos la tendencia a ir demasiado finito, a veces nos vamos a las nubes de Úbeda con esto. Yo creo que el término establecimiento, en definitiva, se está refiriendo a una empresa, a una actividad productiva, a una unidad económica, ¿verdad? Es cierto que el término empresa no tiene un valor, una definición precisa desde el punto de vista jurídico, pero es evidente que tiene que hablarse de alguna unidad de producción o de servicios, ¿verdad? Digo esto porque hay cierta doctrina que, y yo creo que tiene razón, el derecho de atribución preferencial no se podría pedir respecto de un ente o de una sociedad que sea mera tenedora de bienes y no productora. Es decir, esas sociedades que se crean para poner los bienes no a nombre de las personas, muy típico en la comunidad conyugal, o también que después trae problemas en la liquidación de la herencia. Entonces, este primer tema es si nosotros vinculamos como primero derecho, como uno de los derechos de atribución preferencial a la unidad económica, es evidente que aquí ¿cuál es la finalidad? Ya no es evitar la fragmentación de la propiedad agraria. Acá a lo que tiende la finalidad del derecho en este sentido es mantener a la empresa, es decir, que no desaparezca. ¿Por qué? Porque quienes ejercemos la profesión o quienes ejercen la judicatura estamos cansados de ver empresas creadas por el fundador y que a su muerte se repartan los restos del naufragio, porque la falta de afecto societario entre los herederos hace que desaparezca la empresa. Y aquí, al desaparecer la empresa, no es un problema solo individual, porque desaparecen fuentes de trabajo, entonces también hay un interés social en mantener las unidades económicas. Creo que esa es la finalidad de la ley, evitar esto. Y ¿saben qué? El Código Civil y Comercial, en este aspecto, tiene otras disposiciones que también tienden a conservar la unidad la pervivencia de la unidad económica, más allá de la muerte del fundador. Si ustedes toman los pactos de herencia, las excepciones a los pactos de herencia futura, que le permiten hoy pactar cuando se trata de una unidad económica, ahí también tienen ustedes que la fundamental y finalidad será preservar a la unidad económica de los eventuales conflictos que puedan suscitarse al atomizarse el paquete accionario si es de una sociedad, o el control societario, o si se trata de una unidad económica que no tenga forma societaria, ¿verdad?, el manejo de ese fondo de comercio. Y también lo es, fíjense ustedes, los derechos de indivisión que se le competen al cónyuge de oponerse a la partición de la herencia cuando se trata de un establecimiento. También ahí ven ustedes que la ley tiende a mantener la unidad económica y evitar su desaparición. Estos derechos, es decir, yo no les quiero dar una definición, ustedes la pueden sacar. El derecho a atribución preferencial es una facultad que tiene el heredero o el cónyuge, si reúne ciertas condiciones, de pedir un bien determinado. Este derecho, en primer lugar, como facultad es potestativo. El heredero o cónyuge que reúna las condiciones podrá ejercerlo o no, ¿verdad? En segundo lugar, entiendo que es un derecho de inherencia personal, porque como el código exige una vinculación entre el objeto atributado y el sujeto que lo va a pedir, me da la impresión que no puede ser ejercida por los cesionarios de derechos hereditarios. Es decir, por más que quien ostentaba esa cualidad subjetiva ceda su derecho hereditario, esto no se puede trasladar, ¿verdad? Porque acá por lo pronto está exigiendo que haya participado efectivamente en la formación del establecimiento. Por lo tanto, siendo facultativa, es perfectamente renunciable, es decir, expresa o tácitamente se puede renunciar.
El primer problema que suscita este derecho de atribución preferencial cuando se refiere a la unidad económica es qué significa en cuya formación participó. El término es bastante laxo y quizás poco preciso. Es decir, le vamos a exigir una interpretación estricta, es decir, si nosotros tomamos que participó en su formación, quiere decir que si se trata de una unidad económica, debe haberlo fundado o ser socio fundador. O, en rigor de verdad, en cuya formación participó, podría tener un concepto más amplio y en realidad conceder el derecho de atribución preferencial a quien de alguna manera, con su trabajo personal, participó activamente en la gestión de esa sociedad. Es decir, fíjense, o tomamos un término estricto y decimos que tiene que haber sido socio desde el origen, o más allá de que no haya sido socio, en la medida que haya contribuido a la valorización de esa sociedad o de ese fondo de comercio, también tendría el derecho de atribución preferencial. Si nosotros comparamos con la fuente, que es el Código francés, el Código francés exige, para poder ejercer este derecho, ser copropietario del bien. Es decir, claramente el Código francés está diciendo que usted tiene que haber sido socio, si no, no hay derecho de atribución preferencial. Nuestro legislador no reprodujo la fórmula de la fuente, por lo tanto, yo pienso por ahora, digo por ahora porque todos tenemos primeras aproximaciones al código, que parece más razonable una interpretación un poco más amplia, ya que la fuente, el código no reprodujo la fuente, y entender que también tendría el derecho de atribución preferencial no solo el que fue socio, sino quien participó activamente en la gestión de esa sociedad. Es decir, pudo no haber sido socio, pero el cónyuge colaboró intensamente con el trabajo, o alguno de los herederos en esa unidad económica. Tampoco exige la norma, fíjense ustedes, que el establecimiento sea de propiedad exclusiva del causante. Nada impide, en principio, que esta unidad económica hubiera sido del causante con terceros ajenos, obviamente, a la transmisión hereditaria. Pero claro, en ese caso, y si en todo caso tiene aquella empresa tiene forma societaria, habrá que ver qué tipo de sociedad es para ver si se permite este derecho de atribución preferencial que no lesione los derechos de los terceros socios que no son a su vez herederos. La segunda parte del 2380 dice, en caso de explotación bajo forma social, ahora acá estoy refiriendo cuando la unidad económica refleja alguna forma societaria. Dice, puede pedirse la atribución de los derechos sociales ahora, ¿verdad? Si de ello no afecta disposiciones legales o cláusulas estatutarias sobre la continuación de una sociedad con el cónyuge sobreviviente o con uno o varios herederos. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, acá lo que hay que tener en cuenta cuando se trata de una sociedad, cuando la unidad económica tiene una forma societaria, habrá que ver si se puede ejercer este derecho. ¿Por qué? Porque la muerte, según los tipos societarios, puede producir la resolución parcial del contrato de sociedad. Porque hay sociedades que justamente la muerte no permiten que sean sustituidos por los herederos. Normalmente las sociedades accidentales, la de capital e industrias. En la otra hipótesis, la anónima en principio no ofrecería dificultades. La SRL depende si hay pacto de exclusión, porque la SRL permite pactar expresamente que los herederos no ingresen. Si hay un pacto de ese tipo, no se podrá obviamente ejercer el derecho de atribución preferencial. Entonces habrá que ver el tipo societario para determinar si este derecho se puede ejercer. Yo estoy tratando de pasar rápidamente porque los veo cansados.
El saldo, dice, debe ser pagado al contado, es decir, claro, porque acá ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que cuando el coheredero o cónyuge pida el derecho de atribución preferencial, no haya bienes suficientes para compensar al resto de los copartícipes de la base. Bueno, entonces acá tendrá la obligación de pagar al contado, salvo que haya un pacto en contrario, tiene que pagarle al contado al resto de los coherederos, ¿verdad?, el valor de su cuota en la base. Esto es muy útil, porque antes no había esta posibilidad. Antes, si no se ponían de acuerdo y no había afecto societatis, bueno, no había otro remedio que liquidar probablemente la empresa, ¿verdad? Yo creo que esto es muy útil, como son útiles los pactos de herencia futura. Son, la verdad, novedades que a mí me parecen saludables, ¿verdad?, para evitar justamente esta fragmentación de las empresas. Fíjense que el artículo, yo no lo tengo acá, pero si ustedes se fijan en materia de comunidad conyugal, cuando se regula el derecho de atribución preferencial, dice que ahí se puede pagar el saldo en cuota, que el juez puede autorizar el pago en cuota. Ahora, ¿por qué la diferencia si la disolución es en vida se puede pagar en cuota y si es por muerte, acá dice el contado? La verdad no se entiende bien, porque en un caso se permite al juez darle cuota y en el otro dice páguelo al contado. O se paga el contado en los dos, o se permite el saldo en los dos. Sigue acá tenemos un primer bien que puede ser objeto de derecho de atribución, que es la unidad económica, ¿verdad?, la empresa. Pero el artículo 2381 extiende otros supuestos de atribución preferencial. Y el inciso A se refiere al derecho de atribución preferencial de la propiedad o del derecho de locación del inmueble que sirve de habitación si tenía allí su residencia al tiempo de la muerte, y de los muebles existentes en él. Quiere decir que acá, por residencia, habrá que entender que vivía efectivamente al momento de la muerte, ¿verdad? Si bien el inciso habla de inmueble, no hay que descartar, en una interpretación, diríamos, convencional, teniendo en cuenta los tratados de derechos humanos, que la vivienda puede no estar en un inmueble, puede estar en un buque, puede estar en una casa rodante. Y no parece entonces descabellado que el derecho de atribución preferencial pueda aplicarse también a estas cosas que no son inmuebles técnicamente, que son muebles, en todo caso algunos registrables y otros no. ¿Les parece razonable, digamos, en una interpretación constitucional, extender el derecho de atribución preferencial a esos casos? Cuando habla de los muebles existentes en él, también hay que acotarlo esto y reducir el derecho de atribución preferencial a los enseres básicos del hogar, porque si en el hogar hay un cuadro valioso o joyas, obviamente no parece razonable que entren dentro de este derecho de atribución preferencial, sino que esto tendrá que ser partido y dividido entre los herederos de acuerdo a su cuota hereditaria. Después dice, inciso B, de la propiedad o del derecho de locación del local de uso profesional donde ejercía su actividad y de los muebles existentes en él. Fíjense la utilidad de esta disposición: el estudio del abogado, el consultorio del médico, donde ejercía a lo mejor uno de los herederos con el padre, pueda pedir que ese bien le sea atribuido a él, compensando al resto de los herederos. También aquí, evidentemente, habrá que pensar que los muebles existentes en él apliquemos el mismo criterio que con respecto a la vivienda, solo que referido a los elementos de trabajo, es decir, el estudio del abogado serán las computadoras, los muebles, para que haya un cuadro valioso tampoco entraría. Puede ser que uno haya gestionado mal y el otro haya participado poco. Por supuesto, siempre está lleno de grises esto, y
cuando hay muchos matices, quedará a criterio del juez qué pauta le dará mayor relevancia, si la actitud o el grado de injerencia personal en la actividad empresarial, o del bien que se trata en realidad, ¿verdad? Y para finalizar, el código no dice hasta cuándo yo puedo ejercer este derecho. Bueno, ¿desde cuándo? A mí no me cabe duda, podría ser desde la muerte misma. A partir de la muerte yo podría, diríamos, ejercer este derecho. Pero ¿hasta cuándo finaliza? ¿Cuándo caducaría la posibilidad de ejercer, de hacer? Primero tengan en cuenta que se trata, evidentemente, primero de una manifestación que tiene que hacer el heredero. Tendrá que comunicar, es decir, una manifestación recepticia, es decir, tendrá que comunicar al resto que va a ejercer este derecho de atribución preferencial. ¿Y hasta cuándo lo podría ejercer? Bueno, el código guardó silencio. Yo, en una aplicación analógica con la licitación, vieron que el nuevo código también trae la licitación como un modo de adjudicar. La atribución preferencial es otro modo de adjudicar, lo mismo que la licitación. Y si la licitación se puede efectuar hasta los 30 días de aprobada la tasación, parecería razonable aplicar el mismo plazo para el ejercicio de los derechos de atribución preferencial. Ventajas y desventajas de en qué momento comunicarlo, esto es una cuestión estratégica. Y les digo por qué. Si yo anuncio mi derecho de atribución preferencial antes de que estén tasados los bienes, probablemente desate una guerra respecto y una lucha despiadada respecto a la tasación, porque esto va a ser un problema. Ahora, si yo, una vez que está hecha yo no digo nada, pero está hecha la tasación, ahí ya está firme la tasación y esto va a evitar muchos conflictos. Así que les recomendaría como abogados, no lo anticipen demasiado si van a ejercer este derecho. Por último, y esto yo creo que, claro, no me va a dar el tiempo, pero sí le quiero decir, para desarrollarlo, que los derechos de atribución preferencial, y esto sí se los voy a dejar para que lo piensen, puede colisionar con otros derechos, entre ellos con los pactos de herencia futura y también con las indivisiones impuestas por el cónyuge. ¿Por qué con los pactos de herencia futura? Porque supónganse que uno de los objetos de los pactos, yo se lo voy a leer que sea sucintamente para que sepan de qué estoy hablando, esto creo que lo había copiado, acá está. El artículo 10.10 del Código Civil y Comercial, luego de que su primer párrafo repite la fórmula de Vélez de que están prohibidos los pactos sobre herencia futura, dice salvo lo siguiente: los pactos relativos a una explotación productiva o participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de gestión empresaria o la prevención o solución de conflictos, pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones a favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sea o no parte del causante, fíjense, el futuro causante obviamente, su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge ni los derechos de tercero. No voy a entrar a hablar de este pacto porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí plantéense lo siguiente: supónganse por hipótesis que los herederos firmaron un pacto de herencia futura donde acuerdan que esa unidad productiva se va a adjudicar a tal heredero, ¿verdad? Ese pacto no lo firman todos los herederos legitimarios, algunos no lo firmó. Supongamos un heredero que también participó en la gestión. El día de la muerte, el heredero del pacto querrá hacer valer el pacto. El heredero que no lo firmó podrá decir: a mí me es inoponible ese pacto, y yo, que seguí trabajando y participando de esta, ¿verdad?, esta gente de la empresa, o participé activamente, pido el derecho de atribución preferencial. La situación es compleja, porque uno podría decir, bueno, si el heredero lo firmó el pacto, a mí no me cabe duda que no podría venir contra los propios actos, y si consintió que se lo adjudicaran a otro, no puede luego pedir el derecho de atribución preferencial. En el segundo caso, parecería prima facie que deberíamos tener preeminencia el derecho de atribución preferencial, pero habría que pensarlo,
Porque fíjense ustedes, al otorgar el derecho de atribución preferencial, habría que ver qué pasa con las compensaciones que se hicieron en el pacto, producto de la atribución de la unidad económica al otro heredero legítimo. En fin, esto puede ser un tema complejo. Y también puede ser un tema complejo cuando el código le permite al cónyuge oponerse a la división de un bien cuando se trata de un establecimiento comercial, agrícola y ganadero. Entonces, la pregunta es esta. El cónyuge, que estando en condiciones de ejercer el derecho de atribución preferencial, no lo ejerce y plantea la indivisión, podría reputarse que es un ejercicio abusivo. Porque además la indivisión del cónyuge ahora puede mantenerse indefinidamente, ya no es más por el plazo máximo de 10 años. No parece razonable que si el cónyuge, pudiendo ejercer este derecho de atribución preferencial, compensando al resto, plantee la indivisión y administración hasta el resto de sus días. Estas son inquietudes que los harán pensar. Bueno, buenas noches. Bueno, les agradecemos acá a los profesores, y si tienen alguna pregunta, que es lo que ayer también hemos tratado de que ustedes compartan, y las inquietudes que tienen pueden transmitirlas, vienen acá adelante o a viva voz de donde están. ¿Hay alguna preguntita a los profesores por estos temas? ¿Alguna inquietud? ¿Nadie se atreve? Bueno, yo voy a, si quieren algún comentario más, simplemente hay 2 o 3 cositas, no vino el doctor Solari, me gustaría hacer 2 o 3 comentarios, como para aclarar algunas cosas sobre el derecho sucesorio, en particular sobre estos temas que se han tratado hoy, para que ustedes puedan trabajar sobre ellos y presentar alguna ponencia. La ideología de este Código Civil y Comercial, en este sentido, en el tema sucesorio, no ha sido tan diferente a cómo estaba estructurado en principio el Código de Vélez. Simplemente ha ampliado el margen de autonomía de voluntad, que ya los doctores lo han dicho muy claramente, y otro tema importante también, han tratado de proteger de alguna manera la unidad económica, la unidad productiva, y acá entonces entramos en el tema de la conservación del negocio y una serie de cuestiones. Hay 2 puntos que son discutibles en el tema de partición, que el doctor Ana lo trató, por ejemplo el tema de licitación del 2372, tema que fue en principio en el Código de Vélez, fue la 1771 lo suprime. ¿Por qué? Porque el criterio de la licitación, donde la comunidad hereditaria, cualquiera de los herederos, podría ir en sobre cerrado a ofrecer la adquisición a un valor aproximado mayor al de avalúo, era como un privilegio a los que más tenían, a los herederos que de mayor capacidad económica tenían. Esto se mantiene hoy, nuestro país en el sistema de las diferencias sociales se mantienen, la pobreza existe, y esto puede servir como manipulación, en principio. Después se estableció en un artículo que es el 2372, pero tampoco se dijo cuál era el procedimiento. Esperemos ahora, con el cambio del Código de Procedimiento Civil y Comercial, se clarifique para que este tipo de cosas sean bastante transparentes, porque puede haber errores en el avalúo, puede haber manipulación, puede haber los coherederos más vulnerables pueden tener algún tipo de perjuicio. El otro tema que me parece importante, que tampoco se mencionó, que es hoy también se admite la partición con saldo. Este es otro temita que ustedes pueden analizarlo, pueden pensarlo. ¿En función a qué? En función a la imposibilidad de la partición cuando es en especie, y en realidad no pueden partirse si no se comete algún tipo de subasta, ¿no? O sea, o ir directamente a una partición judicial llegando a una subasta. La partición con saldo, ¿qué puede provocar? Que exista un saldo pendiente en beneficio de la masa, de los demás herederos. El juez podría atribuir algún bien que no puede partirse que sea superior a la escuela que le corresponde. ¿Se entiende?
y tener un saldo que aportar, que en este caso no se dice cómo. Esto no se dice, simplemente se establece que la única dificultad que se observa es que no puede superar al doble de lo que le correspondería en su giro. O sea, si el bien cuesta 1.000.000 de pesos y la escuela sería 500.000 pesos, no podría superar si cuesta 1.000.010 pesos, por ejemplo. Entonces ahí ya no se aceptarían cuestiones que podrían ser revisadas, porque mientras se cumpla por parte de aquel que ha sido beneficiario y adjudicado, tampoco veríamos problema en hacerlo. Y respecto, bueno, esto sería, y un tema que también preocupa, que afecta a la partición, son el derecho real de habitación del cónyuge superstite, del artículo 2383. Un tema que ya venía del Código de Vélez, que fue incorporado en el Código de Vélez, pero ahora, quizás, con un criterio en defensa de la vivienda familiar, de la vulnerabilidad, como siempre los hombres nos morimos más antes que la mujer, quizá para que... Pero ¿qué ha pasado? Primero, opera de pleno derecho. Segundo, se ha modificado el régimen que no tiene que superar determinado valor. Cualquiera sea el valor del bien que ha sido la sede del hogar conyugal, ese bien va a quedar en estado de indivisión. Y aparte, es vitalicio. Quiere decir que si hay 5 hijos, y la señora, y se muere a los 40 años, tienen 40 años los dos, y 5 chicos, por ahí son mayores, estos chicos van a vivir, esta señora 40, 50 años más, y es vitalicio. Con el agravante también, que el derecho real no tiene ninguna excepción. Si la señora se vuelve a casar, e inclusive, si el cónyuge o el señor, no quiero ser o el señor se vuelve a casar, tampoco dice si tienen otros bienes, se mantiene el mismo derecho. No hay incorporado el artículo 2383 ninguna excepción. Es un tema para trabajarlo. Cuando existían excepciones, vivir en concubinato, había excepciones que formulaba el Código de Vélez frente a este derecho real de habitación. Que también es como para que se planteen inquietudes, ¿no? Es decir, bueno, debe volverse este sistema, hacer alguna ponencia de ley lata, ¿no? O sea, decir, no, debe existir alguna excepción, porque en el Código francés existen en otras legislaciones. Si se vuelve a casar, ¿por qué mantener el estado de división? Y por último, para no, en estos breves minutos que voy a robarles, porque el derecho que no... Respecto a la colación, no sé si los doctores, yo por ahí me distraje, pero por ejemplo respecto a la prescripción adquisitiva que hoy es con justo título de 10 años. Quiere decir que si hay 5 hermanos y a uno de ellos le donó el único bien que tenía y muere sin nada, y pasaron 10 años y dice, desde la posesión, ¿puedo ejercer la acción de colación? No puedo ejercer la acción de colación. Porque si mi papá murió a los 20 años de que efectuó la colación, ya no voy a haber enervada la posibilidad de ejercer la acción. Cuando yo en realidad no tuve posibilidades porque no comenzó la posibilidad de ejercer una acción a partir de que se donó, que se tomó posesión de ese bien en función de la donación, no queda expedita la acción, y tampoco la puedo ejercer porque no fallece el papá. Fallece a los 20 años, no la voy a poder ejercer. Quiere decir que ahí se comete realmente un acto de absoluta injusticia. ¿Por qué? Porque si era el único bien, mi papá murió sin ningún tipo no hay otros bienes, no hay acervo sucesorio, uno de mis hermanos, quizás el que más capacidad económica tiene, obtuvo esa vivienda hace 15 años y yo no puedo ejercer la acción de colación. Menos de la acción de reducción tampoco. Porque específicamente lo dice la acción de colación, pero específicamente que la prescripción corre a partir de la posesión del bien en la donación. O sea, prescribe la prescripción liberatoria, son 10 años, se ejerce con posterioridad, no se puede ejercer ni la acción de reducción ni la acción de colación. Cosa que realmente es absolutamente difícil. Hay otros artículos, la doctora Guglielmino ya ha presentado, me ha mandado la ponencia que la va a defender. Hay artículos donde establecen específicamente que la acción comienza a prescribir a partir de que yo tengo la posibilidad de ejercer la acción. A partir de eso comienza la prescripción. Pero no antes, si yo no he podido ejercer la acción.
Bueno, estos son temitas que, para charlarlos, para de alguna manera establecer algunas inquietudes y establecer algunas opiniones. Si reitero, si que quieren hacer, frente a las excelentes exposiciones que han tenido los profesores, si quieren hacer alguna pregunta, no se inhiban, no nacemos sabiendo todo y por eso es bueno que interactuar. Nosotros los profesores estamos para interactuar. Si tienen alguna pregunta, acá está. Y si no, vamos a agradecerles profundamente tanto a la doctora Uriarte, a la doctora Hernández y a la doctora Ariana por las excelentes exposiciones. Y agradecerles a ustedes fundamentalmente de que tengan ganas a esta hora de estar escuchando temas tan arduos y complicados como es el derecho sucesorio, que es uno de los derechos de mayor integración dentro de lo que es patrimonial, familiar y personal. Así que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias y un aplauso para ustedes.